No sé si les... Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Buen día. Bueno, Eh, ¿Alguien más viene? ¿Esperamos? ¿Qué dicen? sí, yo creo que van a venir, ¿no? Bueno, eh, les cuento. Hoy tenemos clase y después Ale viene dos clases. Supongo que va a dar género. Ah, hablando de género, les paso un texto que no leí, pero que ya sé que va a estar bien. De Verónica Gago. A ver. Voy a hacer así para que... Ahí le pregunto al grupo si se conecta alguien más. Ah, buenísimo. Dale. Gago. Acá. Acá. Este texto, ¿quién le tema el género? Yo, bueno, esta chica me encanta, Verónica Gago. Les dejo este. Aparte trabaja todos los autores que va a aplicar Ale. Así que se los voy a pasar por acá. ¿Dónde está el chat acá? Top share. Chat. Ahí está. Bueno, entonces decía, tenemos dos clases de género y después tenemos dos o tres ya conmigo de vuelta que son de, pueden ser de extremismos, que es la contracara del multiculturalismo, o de biopolítica, o de las dos cosas. ¿Está bien? Todos se conectan a algún lugar. Bueno, hablo igual, porque igual nadie contestó si alguien va a venir o no. Bueno, no importa. Si alguien viene, en 5 me conecto, sos vos, ya está. Listo. Em, ¿Me quieren decir algo? Por las dudas. No. No, porque no quiero estar desconectado. Vieron a hablarles y que me miren como, ¿de qué habla? Por eso pregunté. Yo estaba leyendo de los resúmenes esos que mandó Ale, que yo les pasé, de los autores de multiculturalismo, Rita Chin, La crisis del multiculturalismo. ¿Mm? Ven acá. El cierre, leen acá. El cierre del año 2010 marcó el rechazo de los principales mandatarios europeos al multiculturalismo. ¿Sí? 2010. ¿Qué pasó 2 años antes? Pregunta. La crisis económica. Sí, es muy importante porque esa crisis económica del 2008-2009, que tuvo consecuencias muy importantes en lo que es la economía cotidiana de las personas, que tal vez nosotros, bueno, no sé usted qué edad tenían en ese año. 9. Ok, no se vivió, Seis. vos, Patricio, 10, Yo, 6. 6. Sí, Bueno, cuatro. esa crisis, salgo, esa crisis que fue importante, hola Juliana, eh, no se vivió fuerte. Buenas. ¿Cómo te va? Si tenés cámara, poné. No se vivió fuerte en Argentina, porque no se afectó mucho ¿Cómo estás? Mira qué lindo ahí. Lo que fue el comercio, la actividad, el trabajo, ¿saben? Entonces de repente no tenemos conciencia de lo que pasó. Más allá que ustedes eran chicas, chicos, y no hubiese sido lo mismo. Yo personalmente, que ya era una persona que trabajaba activamente, tampoco lo viví con la intensidad con la que se vivió en Europa, por ejemplo, o en muchos países que estaban
muy interrelacionados económicamente. Bueno, y hay un quiebre en el 2008-2009, y eso generó un montón de cambios políticos también. Y entonces, Profe, claro, perdón, sí, de qué están hablando es- puntualmente? no, mira, leí esta línea, vuelvo, Ah, mira, esta sola, Rita Chin, la crisis del multiculturalismo, ¿sí? Antes había dicho, eh, con otro de los autores que había leído Patricio y que lo mencionó, que es Parek, que dice que hay dos formas em, de tomar lo que sería el multiculturalismo. El autor dice, ¿no? Este es otro que no lo estoy leyendo acá. Otro de los resúmenes que tienen. Y dice, dar la bienvenida a la diversidad o políticas de asimilación, que sería, bueno, si alguien viene a mi país, que adopte mis costumbres. No vamos a tolerar que alguien venga con su cultura a invadir nuestra cultura. Entonces, para lograr que no pase eso, que se asimile. ¿Se entiende lo que digo? Si viene alguien con el velo, el musulmán, no, vamos a prohibir el velo. ¿Por qué? Porque acá somos todos iguales. Y en esa igualdad, en realidad, lo que hacemos es negar, digamos, la diferencia. Y las políticas de diversidad cultural tienen que ver con respetar a las comunidades estas cuales son en una convivencia pacífica. Algunos autores hablaban de estados que pudieran promover en el formato de federación, sería como nuestro país el formato, comunidades autónomas con sus propias lógicas, memorias, pero conviviendo todos pacíficamente en una integración con una soberanía supraestatal. ¿Siguen esto que estoy diciendo? No es difícil de pensar. Bueno, pero el 2010, dice acá Rita Chin, marcó el rechazo, leo de vuelta acá la primera línea, de los principales mandatarios europeos al multiculturalismo. Y yo lo que les quería decir era que en el 2010 viene justo después de la crisis 2008-2009, que no es una casualidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo que se está vehiculizando también en el mundo y que va a tener mucha mayor profundidad en los próximos 5 o 6 años, 2011, 12 al 15, es la aparición, la emergencia de los dispositivos celulares tal cual los conocemos hoy, que modificó las conductas sociales y que todavía no tenemos, aunque hay mucho escrito, no hay como teorías globales que hablen sobre qué impacto tiene en la sociedad toda esta transformación. Que a ustedes les puede parecer natural porque conviven con ella, pero es un gran cambio, tal vez lo adviertan después. Y entonces, este, bueno, ahí la autora Chin, vuelvo acá más abajo, dice, en el caso de Merkel, Alemania, podría decirse que Alemania nunca fue uno de los grandes promotores del multiculturalismo. Bueno, los alemanes siempre tuvieron la problemática, lo dije la vez pasada, lo repetimos hoy, de cómo asimilar a los turcos, a quienes les tienen temor, y Alemania es un país que tiene una larga tradición de odio al inmigrante, ya sea desde afuera o el inmigrante como interno. Ustedes no sé si saben, pero en la época de nazi, o con los discursos racistas, biologicistas, a los judíos se los perseguía y esto ya venía de la época de Marx. ¿Qué decían que habían hecho los judíos? Que detrás de la asimilación ocultaban sus verdaderos valores. Por eso los nazis los perseguían y trataban de descubrir quiénes eran, ¿sí? A través de, no sé, de bajarse los pantalones para ver si tenían hecha la circuncisión los hombres, porque decían, se ocultan. ¿Entienden lo que digo? Se ocultan en la sociedad y no muestran quiénes realmente son. Y cómo sería el judío para un ¿cómo sería el judío para un europeo? Bueno, el judío sería como un musulmán. ¿Cómo? Alguien que tiene vestimentas distintas, que habla distintos idiomas, ¿sí? Y que no tiene las formas, los rasgos y las tradiciones occidentales europeas. ¿Me entienden esto que estoy diciendo? Bueno, esto fue siempre así. Después habla de Sarkozy en Francia. Y después habla del Brexit. Ven acá. El Brexit puede ser, ¿saben lo que fue el Brexit, no? La salida de Inglaterra de la Unión Europea. Puede ser leído también en esta línea. Es decir, ¿cómo?
salgo un segundito. El Brexit podría ser visto como el momento en que Inglaterra, escuchen, se retira de la Unión Europea para preservar sus propios valores. ¿Por qué? Porque los europeos están muy a full, los europeos de Bruselas, vamos a ponerle un nombre y un lugar, que sería el gobierno de Europa, están muy a full con el multiculturalismo y la diversidad. Y hay una línea europea que sería anti-multiculturalista o, si quieren, soberanista, que defiende soberanamente la identidad nacional de cada uno de los países en contra de una asimilación. Y el Brexit, para muchos es leído como el momento en que Inglaterra se retira para preservar su soberanía y sus valores culturales. Y el Brexit fue en el 16, que coincidió con la crisis de 2008-2009, la crisis que se extendió o que tuvo como un ciclo de origen, ¿saben dónde? En el momento en donde cae la Unión Soviética, lo que se llamó la cortina de hierro, y se integra Oriente a Occidente. Y ese periodo largo que empieza en 1989 hace como eclosión en el 2008 con la crisis, ¿entienden? Y todas las corrientes intelectuales que yo cuando estudié, las estudié como lo que era lo que se vivía como eh, el auge hegemónico de la corriente intelectual, que era Anthony Giddens, la igualdad de oportunidades, el fin de la historia, una convivencia pacífica hacia la paz mundial, estalló y se terminó en el 2010-2015. Ahora estamos viendo un nuevo periodo, no sabemos qué nombre ponerle, pero sí ya podemos ponerle un marco temporal a esa parte de la historia que fue el fin de la historia con Francis Fukuyama, ¿vieron? De la caída del muro y el fin de la Unión Soviética y la integración de todos los países comunistas a la Europa occidental, que empezó en 1989-1991 y que estalló intelectualmente hablando en el 2010. Y a partir de ese momento, todos los discursos soberanistas, racistas, de odio, anti-inmigración que estaban ahí eh, a la expectativa por querer salir, se destapan. ¿Sí? ¿Comprenden? Entonces, no es casualidad que esta autora, Rita Chin, supongo que es mujer, ¿no? Rita, debe ser, em, hable o marque el inicio de la crisis de multiculturalismo a partir del año 2010. ¿Cuándo nace la idea de multiculturalismo? En los años 60-70. ¿Cuándo es? El momento en donde Europa vivió 20 años de progreso ininterrumpido y se muestra hacia los demás países como los modelos de desarrollo, los modelos que hay que seguir, lo aspiracional. Si estoy hablando mucho y no se entiende, avísenme por favor, porque yo le estoy dando y tal vez no. Y bueno, sigo con mi propuesta para hoy. Mi idea para hoy, hecho este marco, es trabajar dos textos sobre Hungría, que les dejé que son estos dos, miren. Eh, el discurso anticolonial de la Hungría antiliberal, ¿ven ahí? Y este otro que se llama Orbán y los valores europeos. Se los había mencionado la vez pasada, me gustaría, los estuve leyendo ayer, y me gustaría repasarlos con ustedes. ¿Por qué expliqué todo esto recién de los marcos temporales? Para darle un marco de referencia a estos textos y a la emergencia de este señor Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría y que está haciendo política en Hungría desde hace muchísimos años, pero que hace un giro intelectual a partir de estos años 2010.
O sea, el hombre, según este texto de esta autora, lo voy a compartir. Mm, esperen, esperen. Este, Lily Lynch, ven acá. El giro que hace Orbán sería, está al final, esto que voy a leer, sería, bueno, no me dice, no sé cuándo sería. 2000, eh, no, perdón, 1994. Wow. Ah, un visionario. Bueno, porque no era Orbán lo que hoy es o representa. Entonces, la autora de esta dice, bueno, evoca a otro diciendo, esta persona hizo un giro bueno, hace un montón. Yo pensé que era mucho tiempo después. Pero sí decirles que este partido de Víctor Orbán, que se llama Fides, a ver si aparece por acá, el nombre, ¿no? Y acá, Fides, ven acá, este es el nombre del partido político que gobierna Hungría, toma el gobierno en el año 2010, que coincide exactamente con este momento de ruptura. ¿Ok? ¿Y cómo enarbola su discurso? Bueno, justamente a partir de la crítica a la crisis del 2008, 2009 y los valores europeos o los valores que ellos llaman Bruselas, los que están en contra de, digamos, la hegemonía europea liberal, llaman a eso Bruselas. Entonces, él dice, que a partir de 2010 él critica, o en la emergencia del 2010, es por la crítica a Bruselas, que sería la defensa de la hegemonía de los valores, vamos poniendo todo esto entre comillas, liberales progresistas de Europa. Y en esta tensión entre lo que Orbán dice que son los valores europeos y lo que dice el liberal progresismo de lo que son los valores europeos, aparece esta tensión de la que habla la autora Rita Chin como la crisis del multiculturalismo. O asimilamos o defendemos la soberanía de cada país y la cultura de cada país, y eso se traduce en más diversidad. O sea, para Orbán, más diversidad significa defender nacionalmente la soberanía de cada país. Y aceptar multiculturalmente a otros sería no defender la cultura propia. ¿Comprenden esto que digo? Entonces, ¿qué es lo que hace este autor? Va a invertir los valores de el liberalismo progresista de Europa y va a poner en cuestionamiento los valores europeos que supuestamente serían los moralmente o los políticamente correctos, o los que fueron correctos entre 1989 y 2010. Y una cosa más antes de pasar al texto, Orbán va a tener la osadía de no solo estar a la defensiva, diciendo tenemos que defender nuestros valores, sino que él se propone a partir de ahora, del año 2022, tomar Bruselas. ¿Qué significa tomar una especie de marcha hacia Bruselas? Tomar Bruselas ¿para qué? Para cooptar las instituciones de Europa y transformarlas en instituciones soberanistas. Entonces no solamente es una posición defensiva, sino es una posición de ataque para afirmar la cultura o los valores europeos que Orbán dice defender, que son muy distintos a los valores europeos que Alemania o la progresía de Alemania diría defender. No sé si me agarraron la lógica. Igualmente, con la lectura del texto debería quedar mucho más claro. Yo, si les parece, ustedes pueden abrir en sus compus o no sé qué están leyendo, qué tienen en computadoras, ¿no? Denso como- Pueden abrir el texto, son los dos que les marqué, los pueden tener abiertos. Eh, Uno es este que les conté,
el discurso anticolonial de la Hungría antiliberal, muy bueno. Y el otro es este, la insurgencia antiliberal de Orbán y los valores europeos, esos dos que les mostré. A mí me gustaría a ver si podemos, si sale ¿Están los bien. dos en tu página? Sí, pero se los paso de vuelta, ¿quieren por acá? Miren. Dale. Eh, Pará, espérenme, me pierdo un poco con la tecnología. No, no llamaría esto tecnología. ¿Cómo se puede acá? Ah, no, como en el chat, ¿no? En el chat me va a ser más sencillo, porque acá ni siquiera encuentro el chat. Voy a pasar por chat los dos documentos, ¿les parece? Eh, el discurso anticolonial. Ahí pasé los dos. Confírmenme. ¿Sí? Sí, ahí llegaron. Bueno, les digo que tengan los dos, pero yo tengo los dos abiertos, pero en realidad voy a seguir el primero. Y cuando me evoca el segundo, que sería el del discurso anticolonial de la Hungría antiliberal, voy a ese. Pero arranco por el otro. Igual los dos me gustaron. Como los leí los dos, me quedé enganchado. Em, bueno, primera página, ¿no? Dice, bueno, la insurgencia antiliberal, ¿sí? Em, el texto empieza diciendo, ¿Víctor Orbán realmente marchará hacia Bruselas y ocupará el corazón de la Unión Europea? Eso, ustedes, entonces, repitamos, Bruselas es el corazón de la Unión Europea porque ahí están las instituciones que gobiernan Europa. Para ellos, vamos a decir una cosa más que tienen que tener ustedes clara, Alemania sería como la idea del FMI para nosotros. ¿Por qué? Porque desde Alemania, Alemania no gobierna desde Alemania, gobierna desde Bruselas. Ellos controlan el Banco Mundial Europeo. ¿Sí? Y además, Alemania no solamente controla el banco, no el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, perdón, o las finanzas europeas, para decirlo con mucha vaguedad e imprecisión. ¿Qué exige Alemania a todos los países de Europa? Ajuste, austeridad, cuentas públicas claras. Y ese ajuste, cada país lo toma como una narrativa anti-alemana, pero sería anti europeísta desde el punto de vista de que Europa nos ajusta y al mismo tiempo Alemania desde Bruselas es la que, vamos a decirlo así, abre o cierra el grifo de las ayudas económicas que los países de Europa reciben por parte de la Unión. Entonces hay una constante tensión entre los mandatarios de los países europeos no centrales respecto de Bruselas y si Bruselas manda o no manda plata a cambio del ajuste o el no ajuste. Entonces es una relación o una dinámica, para que ustedes la comprendan, muy parecida a la que nosotros o todos los países de América Latina pueden tener con el Banco Mundial o el FMI, sobre todo el FMI. Te mando la plata, pero tenés que ajustar. Un caso muy famoso fue el de Grecia. No sé si conocían que era ajuste tras ajuste tras ajuste para aceptar la ayuda de el Banco Europeo. ¿Y qué decían los europeos? Nosotros, los europeos de los países centrales, estamos pagando la fiesta de los griegos, que dejen de malgastar con nuestros impuestos, dicen los países centrales de Europa, estamos pagando el despilfarro de los populismos de la Europa central u oriental. ¿Entienden estas narrativas? Y todos los países de la Europa que vamos a llamar la Europa central, se las pongo en un mapa. Está bueno, se las voy a poner en un mapa. Miren acá, saco esta película. B4, eh, un chiquitín, un grupo de Visegrado. Grupo
Vamos a sacar esto abierto acá. ¿Ven acá al chico al costadito? España, Francia, Alemania, Austria, Italia. ¿Y ven ahí todos esos países que están ahí, en azul? Bueno, estos son Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, que sería Europa Central, ¿ok? Esos son los países, digamos, periféricos de lo que sería Bruselas, que está acá arriba. Esto chiquitito creo que es Bélgica, ¿no? Creo que sí, a ver. No, no veo bien. ¿Esto es Bélgica u Holanda? No sé cuál es Bélgica. Ah, acá está. Bélgica y Holanda. Esos dos chiquititos que están ahí. Alemania, Austria. Y este no sé cuál es. ¿Será Serbia? Debe ser. Perdón por mi ignorancia. Bueno, entonces, más abajo, en la página 92, ¿tienen el texto? Dice, podemos suponer, ahí tres, cuarta, quinta línea, que quienes blanden la idea de los valores europeos se refieren a la religión del progreso universal, democracia liberal, mercados libres e identidad neoliberal. Esto es lo que sería los valores europeos de Bruselas, ¿correcto? Neoliberalismo, democracia liberal, que es la democracia liberal de Bobbio. Lo vimos al principio de año, no sé si recuerdan, no lo habrán visto en todas las materias. Em, y acá más abajo habla de imperialismo con rostro humano. ¿Y qué dice Orbán? Dice, bueno, esos no son los valores europeos. ¿Qué dice Orbán? Dice, nosotros defendemos los valores europeos. ¿Por qué? Porque nosotros, dice Orbán, somos católicos y Europa siempre fue católica y nosotros defendemos los valores europeos católicos de el avance migratorio de los países no europeos, ¿sí? Eh, y plantea Orbán el conflicto, lo tienen en la página 93 a mitad de página, entre lo que serían los países soberanistas o nacionalistas, por un lado, y los países federalistas, que serían globalistas, por otro lado. Y esa es la oposición que Orbán construye y sobre la que un montón de líderes europeos que podemos llamar populistas de derecha se montan. Es decir, cada uno de los líderes populares de derecha o de izquierda, lo mismo da, de Europa, se dicen ser soberanistas frente al globalismo encabezado por los países centrales de Europa que reclaman ajuste. Y Orbán trazó una línea divisoria entre soberanistas y federalistas, no con la idea de defenderse, sino con la idea de atacar el corazón de Europa, que es Bruselas, y tomarlo. ¿Y saben cómo lo está haciendo a partir del año 2022? Dice acá la autora, comprando cadenas de televisión y medios de información europeos. ¿Para qué? Para quitarles todo lo que tienen de izquierda globalista y dar información que vaya en el sentido del que Orbán le quiere dar. Y es lo que trabaja la autora en las páginas 92-93 en dos párrafos que acabo de saltear. Pero uno es la compra de la cadena Euronews, que es una de las más importantes, que la compró un magnate portugués cercano al gobierno de Orbán por 45 Ok. millones de euros. Me hace pensar mucho en lo que acá nosotros tenemos como la derecha diario. ¿Saben que hay la derecha diario, que está a la izquierda diario? Y entonces le hacen una ayuda. Ahora tenemos la derecha diario, que es como una especie de, no defensa, sino ataque. Ataque me refiero en el sentido de tomar la posta y dejar de tener una actitud defensiva. Eh, Según la visión de Orbán, ser soberanista, escuchen lo que viene ahora,
sería ser multiculturalista. Lo repito. Según la visión de Orbán, ser soberanista sería ser multiculturalista. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada estado defienda su propia cultura dentro de lo que sería Europa. Pero hay una barrera que dice Orbán, Hungría sostiene, que es la barrera de la inmigración de aquellos que no son europeos y por ende no son católicos. ¿Ok? Em, Página 93 al final, ¿están siguiéndome? Dice, dice Orbán que entre los bandos soberanistas y federalistas, los federalistas serían los globalistas o el liberal progresismo, siempre hubo una especie de equilibrio. Es decir, ninguno podía imponérsele al otro en sus corrientes narrativas. Pero dice que ese equilibrio se degradó a medida que estoy leyendo al final, los federalistas comenzaron a cambiar. Es decir, los federalistas, leo tercera línea antes del final de la página 93. Los federalistas de antaño eran universalistas católicos. No pedían la abolición de los estados nacionales, sino más bien su protección dentro de algo así como una cristiandad unida, un occidente o una res pública cristiana. Lo que cambió es que esos federalistas mutaron en liberales progresistas. Es decir, había un federalismo anterior, si quieren, a 1989, que estaba a favor de una república cristiana, pero de repente, en algún momento, dice Orbán, se transformaron en liberales progresistas. Y esto desbalanceó. ¿En qué momento se habrían transformado en liberales progresistas? En el momento de la caída del muro, en donde aparece toda esta línea del multiculturalismo, la tercera vía, la aceptación del otro, la aceptación de la inmigración que viene de los países no europeos. Y dice Orbán, ahí se desbalanceó el sano equilibrio entre las soberanías de los países más pobres de Europa y la hegemonía de los países más ricos, que pasaron de feudalistas a liberal progresistas. Y Orbán dice, el liberal progresismo es un ataque al nacionalismo y a la soberanía de los estados de Europa Central, esos que les mostré en el mapa. Dice que, escuchen esto, en la misma línea que estoy leyendo, los liberales progresistas se transformaron en comunistas y amenazan nuestra libertad. ¿Por qué se transformaron en comunistas? Y esto es importante que ustedes entiendan. Los países centrales de Europa, esto justo la vez pasada me lo decía Julia cuando me habló de Polonia, están en el medio, vuelvo a compartir. Estos países centrales que están acá, que se llaman el grupo de Visegrado, V4, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Estos países que están acá estaban en el medio entre toda esta parte que sería más celeste, que sería primero federalista y ahora liberal progresista, y toda la parte gris que está acá, que es la influencia del comunismo soviético. Y el centro denuncia tanto a izquierda como a derecha una injerencia dentro de su soberanía. Entonces ellos dicen, los federalistas europeos que están acá se han vuelto como los comunistas, quieren invadir nuestra propia identidad nacional. Esto que vivimos entre 1950, después de la Segunda Guerra, y 1989 como una invasión del comunismo, ahora lo vivimos como una invasión del liberal progresismo. ¿Entienden esta posición central? Bueno, planteado esto, el siguiente párrafo dice que
cómo fue que Fidesz llegó al poder, Fidesz, el partido de Orbán, en el 2010. Y dice, vino la crisis del 2008 y Fidesz llega al poder en el 2010. ¿Sí? Eh, y miren lo que dice ahora Orbán. Esto lo dijo, creo que en el 2022. No, no sé cuándo lo dijo, pero más o menos esta fecha. Dijo, cuando los británicos se fueron de Europa, es porque siempre pensaron, estoy leyendo en, no sé, un párrafo de por ahí, siempre pensaron a Europa en términos de estados nacionales. Y la salida del Reino Unido lo que hizo fue que nosotros tuviésemos que tomar el rol de Inglaterra. ¿Nosotros quiénes? El grupo este que les acabo de mencionar muy por arriba, pero que ahora lo presento, que se llama Grupo de Visgrado o V4, que son estos cuatro países que les nombré y que se, se posicionan como aquellos que defienden a la soberanía europea del liberal progresismo. Em, Profe, sí, una duda. O sea, está hace 23 años en ¿quién? el cargo Orbán. No, desde el 2010 al 2024 son 14. Perdón, hace 13, perdón, perdón, perdón. Exacto, Eh, 14, sí, 14 ya ahora. ¿Y por qué tanto? Apa, Porque investigué y ¿por qué no hubo restricción ni nada. repetime lo que investigaste. Que está actualmente desde 2010 y no hubo reelección y nada, quería saber, porque tampoco desconozco mucho el ¿Cómo funciona? sistema En de general, Hungría. mira, voy a hablar sin saber, pero lo leí muy por arriba esto que te voy a decir, así que puede estar mal. Pero bueno, Ok, tomemos igual, ¿eh? Porque si no tendría que ponerme a buscarla ahora, pero está bien la pregunta. Pero casi con seguridad te lo voy a decir, pero no te lo puedo confirmar. Voy, lo digo igual. Los países europeos tienen sistemas parlamentarios, ¿sí? Ustedes tuvieron materia de sistemas políticos comparados, ¿sí o no? sí, 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 ahí va, claro. Entonces, como tienen sistemas parlamentarios, pueden mantenerse con el apoyo de partidos El políticos Parlamento. más allá de las sucesivas elecciones y reelecciones que han habido en todos los países y también en Hungría. Yo leí en un momento, cuando la nota que les dejé hace un recorrido, y en un momento estuve leyendo en la página 100 si querés, Lara, del mismo texto que están leyendo Sí, ahora, al inicio, que esto nos da la pauta de lo que te acabo de decir, pero lo que voy a decir ahora está totalmente descontextualizado en mi relato, pero es para darte la respuesta a vos, Lara. ok, Orbán dice, también, página 100 se tiene que ocupar de su propia batalla cultural sexual, ¿sí? Y sí, dice, en febrero se reveló, escucha, que la presidenta Katalin Novak había indultado a un hombre encarcelado por encubrir abusos sexuales a menores perpetrados por el director del orfanato estatal. La presidenta Novak y la entonces ministra de Justicia Judith Varga, dos de las mujeres más destacadas de Fidesz, fueron obligadas a dimitir por orden de Orbán. Y solamente te lo leí esto, ¿sabes por qué? No para hablar de esto que te acabo de leer, sino para advertir que hay una presidenta y que la presidenta no está por encima del primer ministro, y eso a mí me dio la pauta muy por arriba, porque yo lo leí, me llamó la atención y me pregunté lo mismo que vos, Lara, y tuve mi respuesta automática, fue claro, Orbán se mantiene en el cargo como primer ministro y el presidente europeo, de los países europeos, de los parlamentarios, son presidentes que no tienen el mismo rol que nuestros presidentes. Son claro. presidentes que cumplen el rol de un monarca. ¿Se entiende? Claro. Aseguran la Sí, sí, existencia. sí, sí. Entonces dije, claro, esta Katalin Novak debe ser presidenta porque Orbán es primer ministro y se sigue manteniendo de esta forma. Esa sería la respuesta de por qué Orbán continúa. Ok, Digamos perfecto. también, no, seguramente no lleguemos, así que lo digo como título, que Orbán tiene un montón de problemas internos al interior de su partido. Hay inflación en Hungría, hay denuncias de corrupción, hay denuncias de falta de democracia.
de hostigamiento, miles de denuncias de todo tipo hacia el gobierno de Orbán, pero que en términos de efectividad de su gobierno lo mantiene muy bien, digamos, porque se mantiene 14 años, hay que estar 14 años. ¿Entienden lo que digo? Más difícil. Cualquiera que Sí, esté sí, 14 años, bueno, algo hiciste. No bien en términos de bondadoso para la población, bien en términos de sostenerte en el poder, ¿eh? Igual acá por lo que estoy leyendo, encima siempre gana con amplia mayoría. Tiene una, tiene una coalición y siempre sacaron por lo menos 2/3 del Parlamento. Claro, Tipo, lo menos, la menor cantidad de asientos que ganó fueron 133 de 200. bien. O O sea, sea, la menor. Eso, claro, eso fue cuando le fue peor. wow. Bueno. Bueno, sí, después yo a veces tengo miedo de opinar y que piensen que tengo sesgo, pero digo, cuando digo bien, lo digo, qué bien que está jugando, ¿viste? Cuando decís, odio al equipo rival, pero juega espectacular, en ese término lo digo. No sé qué está haciendo, pero lo hace muy bien, porque claro, como vos lo decís, no sé, ¿se me escucha? 133 sobre 200 como lo menor. Bueno, estoy leyendo, ¿eh? Ahí en la página, vuelvo, 94 aparece. Entonces, dice el texto que a partir del momento en que Inglaterra en el 2015 se va de Europa, este grupo B4 toma la posta de Inglaterra en la defensa de los estados soberanos dentro del continente. Es decir, Orbán dice, Inglaterra se fue, voy a parafrasearlo, Orbán, no lo diría con estas palabras, sino lo diría así, pero ustedes me van a entender, porque son unos cagones. ¿Entienden? Nosotros nos quedamos en Europa, defendemos la posición soberanista y no solo eso, vamos a atacar y tomar Bruselas. Eso que Inglaterra no hizo cuando nos abandonó. ¿Entienden? Em, de hecho, en el otro texto que les mencioné, que si lo pueden abrir, lo abren, hay un subtítulo que se llama Ocupar Bruselas, que es como pasar a la ofensiva. Y leo esa parte de ocupar Bruselas. Después de años, ¿lo tienen lo que estoy leyendo? Después de años de parar a Bruselas significa resistir el avance del liberal progresismo como amenaza a nuestras libertades, como si fuese el comunismo, y de campañas contra el filántropo emigrado George Soros, porque Soros es como una especie de traición, porque es húngaro y está defendiendo los valores de la Europa progresista. Hubo quizás un único elemento sorprendente en este discurso anticolonialista largamente ensayado. Esta vez Orbán tomó la ofensiva, dado que Bruselas era peor que los Lavant, que son las tropas de los Habsburgo, ahora les digo esto, y de los líderes moscovitas, afirmó, si queremos preservar la libertad y la soberanía de Hungría, no tenemos otra alternativa que ocupar Bruselas. Ahora marcharemos hacia Bruselas y nosotros mismos haremos el cambio en la Unión Europea. Y esto fue, de alguna manera, el cambio respecto de la posición de Inglaterra, que fue abandonar la Unión. Y les voy a decir algo más. ¿Vieron que habló de las tropas de los Habsburgo y los líderes moscovitas? Desde que Orbán está en el poder, ¿sí? Armó una especie de narrativa histórica en la que él explicaría que Hungría siempre soportó a aquellos que quisieron atacarla. Y estos fueron los Habsburgo, que es una dinastía monárquica que quiso atacar y tomar Hungría, y así como los Habsburgo quisieron tomar Hungría con sus imperios monárquicos, también quisieron los soviéticos tomar Hungría y también así lo hicieron los liberal progresistas, queriendo tomar Hungría. Y Hungría siempre resistió, dice Orbán. Y ahora, en 2024 pasamos a la ofensiva.
Esa es la narrativa que construye. Eh, bueno, no sé. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué marcharía hacia Bruselas? ¿Por qué tomaría Bruselas? Bueno, esto tal vez sería el giro más interesante. Para defender los valores europeos. Porque los liberales progresistas, dice Orbán, no defienden los valores europeos. Porque cuando afirmaban por valores europeos una red pública católica, ok, pero si defender los valores europeos es defender la inmigración en la que entran musulmanes, eso no es defender los valores europeos. Nosotros defendemos los valores europeos. Y ahí es cuando te da todo vuelta. Te hace la de judo. ¿Qué es la de judo? Te tiro una piña, te agarro la piña y te tiro con el brazo para el otro lado. O sea, tomo tu concepto y te lo reconvierto el concepto. Me comprendieron, ¿no? Entonces, el bando de Orbán, página 95, es de unos valores europeos de civilización cristiana que defiende Europa de las hordas musulmanas que vienen queriendo tomar el continente. ¿Desde cuándo? Desde las invasiones del Imperio Otomano. Siempre lo mismo. O sea, esto yo no sé si saben, históricamente fue así. Europa se autoaniquiló entre los protestantes y los católicos del Papa de Roma o los católicos ortodoxos. Pero siempre hubo una barrera que frenaba al resto de los que no eran europeos. ¿Quiénes? Los otomanos. ¿Y dónde resistió Europa? En Constantinopla. Perdón que me vaya a la mierda con esta historia de las civilizaciones, pero ustedes ubican Constantinopla, ¿no? Que es, esto yo lo voy a decir porque para mí esto es fundamental. Siempre hay que trabajar con Google Maps. El mapa indica mi ubicación, que es Buenos Aires, pero vayámonos un segundito de Buenos Aires. ¿Ven ahí el mundo? Está bueno ver el mundo. Entonces, ahí está Europa. ¿Ven Europa? ¿Sí? ¿Dónde está la entrada de Europa? Acá, en Estambul, el corazón del Imperio Bizantino. Y si ven, yo siempre lo miro, ¿ven este río que está acá, en el medio? Este parte la ciudad de Estambul en dos. Y es muy importante porque acá es cuando en 1453, perdón, me fui a la mierda con esto, pero no importa, los otomanos toman esta ciudad que era la capital del Imperio Bizantino, o sea, la capital del Imperio de Roma de Oriente, y la transforman en un imperio musulmán. Y es acá donde Europa resiste la entrada de los musulmanes a lo que sería la Europa católica. ¿Ven? Acá. Es, ahí resisten estos. ¿Y qué dice Hungría? Hungría dice, nosotros, esta franja Eslovaquia, Hungría, Bosnia y Herzegovina, y también Serbia, somos los que resistimos el avance de los otomanos por el sureste. Y entonces Orbán dice, tenemos que hacer que acelerar el ingreso de los serbios y los herzegovinos a la Unión Europea y tenemos que consolidar una barrera o un freno a la entrada de los musulmanes que están queriendo entrar desde el año 1400 en adelante. ¿Entiendes? Y eso para Orbán es defender los valores europeos. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque esto, perdón que me avance, esto es tomado por todos los populistas de derecha de los países centrales de Europa que se alían con Orbán en esta misma narrativa. Y dicen, sí, nosotros también tenemos que poner un freno a la inmigración en Lampedusa. Ahí aparece Giorgia Meloni y ahí aparece Vox en España defendiendo las posiciones en Ceuta. ¿Para qué? Para impedir el ingreso de inmigrantes. Entonces ven cómo construyen valores europeos nuevos que van al ataque. Bueno,
¿Sigo con esto? Me están siguiendo, ¿no? Díganme que sí. Si no, revén el video. ¿Dónde arma Orbán su estrategia institucional para sostener esta narrativa y estos valores? Adivinen dónde. ¿Lo digo? En el Parlamento Europeo. Ustedes saben que hay un Parlamento Europeo. Y en ese Parlamento Europeo están las posiciones políticas de los países representados de Europa en ese Parlamento. Y hubo mucha campaña en las últimas elecciones que fueron en junio de este año. Y Orbán lideró este nuevo bando soberanista antiglobalista o antifederalista y armó un grupo de patriotas por Europa y le fue bien en las elecciones a Orbán y consiguió el apoyo de Rassemblement Nacional, que sería la derecha de Francia, y el apoyo de Vox, que sería la derecha de España, que se unen en este bloque soberanista de nuevos valores europeos que está creciendo mucho a partir de lo que para Orbán sería el fin de ciclo que fue de 1989 hasta 2010, que es el ciclo de la hegemonía progre liberal y la ideología de género y de multiculturalismo, que para Orbán es toda una ideología con la que hay que terminar, porque es la que atacan los valores de nosotros, dice él. ¿Está? Y armó una fuerza parlamentaria europea que venía creciendo y se consolidó muchísimo a partir de las últimas elecciones, aunque no como algunos pretendían, porque tampoco fue una victoria rotunda, pero es una posición que crece y cada vez es más fuerte. ¿Sí? Bueno, ya les mencioné las relaciones de Orbán con Bosnia y Herzegovina y Serbia, quiere que se integren. Europa, no lo, Europa Bruselas, así que no los quiere integrar. Y ya les expliqué el motivo por el cual. Y después, hacia adentro, el discurso de Orbán es el mismo discurso que podía tener cualquier país respecto de un país, respecto de una metrópoli. Nos defendemos de el Banco Europeo y de Alemania que quiere ajustarnos. Después el texto este que vengo trabajando empieza a hablar de todos los problemas internos que tiene Orbán. Inflación, corrupción, escuchen lo que voy a decir ahora, desacople entre los valores cristianos que Orbán dice defender para Europa y lo que hace Orbán con el catolicismo en Hungría. Los desfinanció a la Iglesia Católica en Hungría, ¿eh? Los tiene como opositores. Orbán no es católico, ni le importa, ¿sí? Y entonces ahí vienen todas esas contradicciones en esa narrativa, que bueno, en la que claramente se caga, ¿sí? Este, Entonces, dice la autora del texto, el cristianismo de Orbán es un cristianismo político, no es un cristianismo sentido. No siente mucho el cristianismo, ¿sí? Porque desfinanció y porque, este, dice la autora, fue mucho más escuchen lo que voy a decir ahora, porque también me sirve para mis clases cuando dé la clase de extremismos religiosos. Fue mucho más benévolo el socialismo comunista con la Iglesia Católica en Hungría que lo que es Orbán hoy, porque el socialismo está en contra de la Iglesia Católica, porque era un socialismo cientificista. Lo vamos a ver mejor más adelante. Pero más allá de eso, estaba mucho mejor la Iglesia Católica en ese momento que ahora. Eh, bueno, em, les paso un segundo al otro texto, 10, 15 minutos y termino. El otro texto, que se llama el discurso anticolonial de la Hungría antiliberal, refuerza un poco esto que estoy diciendo y esto que vengo charlando.
esta idea de, o esta narrativa que Orbán construyó de la Bruselas imperial. Página, después de la foto, en la primera foto aparece Orbán. No sé lo que dice la foto. Ve que es Bitstonsak. No sé hablar húngaro. Y dice, Bruselas, en uno de los párrafos, lo van a encontrar ahí, ha impuesto algo antinatural, aborrecible y extraño a la vida húngara. ¿Sí? Nos trajo la guerra, nos llenó de inmigrantes, nos extorsionó reteniendo fondos de la Unión Europea para nuestros docentes e importó activistas de género con 30 monedas de plata de Bruselas para reeducar a nuestros hijos. Ese es el discurso de barricada de Orbán, ¿entienden? El ataque a Bruselas con que nos trajo gente que nos instauró la ideología de género acá y dice, nosotros construimos paz y para eso construimos catedrales, es decir, nosotros construimos los valores católicos europeos frente al liberalismo progresista que sentimos una especie de invasión. ¿Y qué es lo que hace entonces Orbán? Esto que les decía, una historia a partir de la Hungría que sufre el colonialismo de la Europa central. O sea, encima Hungría fue de los más beneficiados por Sí, es cierto, Hungría es muy beneficiado. Es más, este texto que estoy mencionando, Julia, lo menciona en un momento. A mí me gustó esta historia que trazan. La tienen en el párrafo siguiente, no sé si me están siguiendo. Dice Orbán, porque me gusta el recorrido. Ah, sí, no te escuché nada. Yo no escuché nada, ¿eh? ¿Soy yo la que no escuchó a Julia o...? Habla si querés, Julia, No, igual. no, se está hablando, se está escuchando bajito, perdón, lo Yo que no la dice, escuché. pero recién no la escuché. Bueno, pero lo que dijiste fue esto que acabas de leer, de escribir. Tienes que decir sí. Ahí se escucha. Perfecto, ahí se escucha. Ah, me estoy acercando demasiado a la parte baja de la compu. Eh, no, no, antes quería decir eso de que igual como que con el resultado, que ya lo dijiste, el resultado de las elecciones de la Unión Europea pasada como que apoyaron de alguna forma al euroscepticismo y a toda la movida esta de Orbán. Y bueno, encima de eso, de que a mí me resulta muy... Yo tengo familia en Hungría, quien no le gusta Orbán, lógicamente, pero el apoyo ahí es grande. Igual también está investigado por muchos hechos de corrupción, como que hay un montón de cosas raras dando vuelta. También dice que las elecciones no son 100% libres, como que hay unos matices. Y curioso, si vas a Budapest, está todo empapelado en contra de la Unión Europea. No, pero sí, no es curioso, o sea, afirma esta idea que estamos teniendo y No, totalmente, o sea, está completamente, como que estás en una burbuja ahí, no te sentís. exactamente. Una burbuja con un montón de información justamente alineada con esto. Con esta lógica, exactamente. Sí, No, tal no, cual. tenés en el texto que les di, Julia, todas las denuncias aparecen después. Yo no las leí porque me estoy centrando básicamente en la parte nuestra que sería de teoría política y de corrientes narrativas. Pero si te metes al interior de cada país, con cada gobierno tenés como una complejidad Sí, y digna ni de hablar, lección. perdón, el tema de las libertades. Obviamente no tan lejos de tener matrimonio igualitario, al igual que en Polonia, o sea, son lugares bastante complicados en términos, sí, de Exactamente. diversidad y de libertades. Exactamente, o sea, no podés profesar una libertad de género, ¿no? Ni de opción, ni tampoco religiosa, ni tampoco fácil la vida, ni tampoco la libertad de expresión. este, o sea, desde ese punto de vista, la acusación
válida, digamos, la compartí, yo la comparto por lo menos. Pero bueno, estoy tratando de comprender la narrativa sin, explicándola nada más, ¿eh? Y dice, y acá está, es esta la historia que traza Orbán. Porque hay una constante reescritura de la historia. Bueno, es lógico. Bruselas no es el primer imperio que posa su mirada en Hungría, recordó Orbán, para doblegarnos, para que nos inclinemos ante él, Bruselas. Pero durante los últimos 500 años, dice Orbán, todos los imperios, desde los húsares de Bach, de los Habsburgo, esta parte es la que más me gustó, porque dije, ay, quisiera profundizar sobre esto, hasta los chaquetas acolchadas soviéticos, que son los paramilitares comunistas, tuvieron que darse cuenta de que el orgullo húngaro acababa con la opresión, la extorsión y la violencia. A mí me interesa muchísimo esta idea de el orgullo húngaro, porque es, tiene que ver con... Yo les dejé un texto que no lo vamos a leer ya, que es el de Francia, que habla sobre las opas semánticas, que es tomar un concepto como por ejemplo libertad o democracia y reconvertir el mismo concepto, utilizándolo. Y esa opa semántica acá aparece con la palabra orgullo. Ustedes saben que eh, es muy escuchado esta idea de, escuchado, reivindicado la idea de el orgullo gay cuando aparece, digamos, toda esta reivindicación de la identidad de género. Y entonces acá toma el mismo tema, el mismo concepto, orgullo, pero para hablar de una exacerbación del nacionalismo. ¿Sí, Julia? Sí, perdón, que también estaba pensando Sí. que para entrar a la Unión Europea hay un montón de lineamientos, un montón. Y digamos que Hungría y Polonia no cumplen con un montón de esos lineamientos. Entonces, no digo que es culpa de la Unión Europea, pero son bastante laxos con valores básicos, como lo que ellos llaman valores, sí, los más básicos, que son las libertades individuales, la democracia. Por ejemplo, no dejan entrar a un montón de países, como Turquía está en la lista de espera hace un montón de tiempo, igual entiendo que tiene que ver con otras cosas, Olvídate que entre pero Turquía. sí, pero tampoco estoy diciendo qué es lo que creo que estaría bien o no, simplemente digo que no hay una concordancia entre lo que le exigen a los demás para entrar y algunos miembros, o sea, Estados miembros internos que no cumplen con las cosas mínimas, los valores básicos de la Unión Europea. Porque, o sea, Polonia y Hungría, por lo menos hablo de Hungría, no, hay un montón de aspectos que que, que claramente no está cumpliendo. Lo lógico, de todos modos, lo que tendrías que pensar es eh, ya no tanto si cumple o no cumple, mira, sino pararte por encima y decir quién pone las reglas de qué es aquello con lo que hay que cumplir, porque en la narrativa de Orbán, sobre la que muchos se montan, la idea es vamos a imponer nosotros cuáles son las reglas. Y eso es No, no, yo pasar, entiendo, pero a ver, la eso es Unión pasar, Europea digamos, por de la... Perdón, los ¿me puedes decir? tratados que tiene, ¿Cómo? tiene reglas que la Unión Europea, a partir de los tratados Sí. con los que se constituyó, no me sale ahora el nombre, pero está el de más, bueno, hay un Sí, montón. sí, sí, de Eh, la OC en los años Sí, 50 sí. hay puntos básicos que todos los Estados miembros tienen que cumplir. Y yo entiendo que Lógico. quería ponerle se queje la Unión Europea, pero bien que agarra la plata, Bueno, porque entonces es como muy rara la situación. eh, sí, no, yo no te le diría que es rara. Es claramente comprensible. Construís una narrativa, utilizás los recursos a tu favor, te reposicionás, te sostenés en el poder Sí, y sí, pero por parte de la Unión Europea, es que la Unión no, Europea, ¿qué vos, podrían hacer ellos? es que Digo, claro, vos no, yo lo que no haría sería decir que la Unión Europea es una persona, porque lo que justamente está en cuestionamiento es quién es la Unión Europea. Entonces, las reglas las pusieron algunos. No estoy diciendo que estoy a favor o en contra, no, 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 no pasa por ahí. Y digamos, la idea a partir del 2015 en adelante es ir hacia la reforma de esas, este,
esas reglas. No, no, sí. La compra de los medios de comunicación, el flujo de capitales, ¿se entiende? Los negocios que hace Hungría, tanto con los fondos que le llegan de Europa, como así también el comercio con China, o el gas o la energía que le llega de Rusia, son los posicionamientos estratégicos que hace Hungría dentro de la Unión y dentro de su posición geográfica en el mapa. O sea, tenés que olvidarte ya de Europa, me parece, digo, para pensar Hungría, ¿no? O sea, porque No, finalmente, sí, sí. yo entiendo, pero si vos tenés un sistema en el cual muchos países pagan para otros países, hay cosas que hay que poner de acuerdo. Yo entiendo que ya no existe más el concepto así de, bueno, la Unión Europea no es lo que era, pero hay ciertos mecanismos, sobre todo económicos, que se siguen repitiendo. Y si yo, por ejemplo, Italia o Francia, estoy destinando una gran cantidad de mi plata, de mi presupuesto, a que otro país se mejore y el otro país no está cumpliendo con absolutamente nada, tenés derecho a decir, che, ¿se entiende? Sí, perfecto. Yo lo que haría si fuese. Sí, 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 sí. O sea, pasa que entiendo. Y yo a donde apunto es a que adviertan que hay este, corrientes narrativas y forma de imposición de reglas y acuerdos. Y después acuerdos que hubieron, acuerdos que son acuerdos asimétricos. Y después hay nuevas relaciones de fuerzas que quieren romper con esos acuerdos considerándolos asimétricos y los responsables de ciertas cosas que podrían pasar hoy. No con verdad, sino con afirmación de razones que finalmente son imposiciones. Yo entiendo lo que decís y entiendo lo que dice Orbán y digo, bueno, y nada, lo comprendo. Si me preguntás mi posición, no tengo clara cuál es. O sí, sí, en realidad sí la tengo clara, no lo estoy diciendo en realidad. Pero sí, sí, La entiendo. podés decir igual, no pasa nada. ¿Cómo? Que la podés decir igual, no No, pasa no, nada. igual no la dije porque iba a surgir la iba a decir en realidad cuando aparezca la continuación del texto. La avanzo. Que en realidad eh, siempre es la misma. Yo siempre estoy a favor de, ah, no sé por qué, de la igualdad en todo sentido. Y cuando veo que hay exaltación de los nacionalismos que niegan desigualdades al interior, ahí siempre viene mi queja. O sea, me siento profundamente humanista y Orbán claramente es una persona que niega las desigualdades al interior de Hungría, y no comparto ninguno de sus valores, ninguno, claramente. Este, Tampoco creo que de aquellos que ponen las reglas en Bruselas hacia el resto de los países de la Unión estén pensando en términos de desigualdad, en términos de capital trabajo. Hay negocios de uno versus negocios de otro. O sea, los capitales financieros que invierten imponen mayor ajuste y eso es una realidad. Y que Orbán utilice eso como catapulta a la narrativa de su gobierno también es una verdad. ¿Se entiende? Mi posición sería alguien, como cuando en Los Simpsons dice, ¿alguien quiere pensar en los niños? ¿Alguien quiere pensar en la desigualdad capital-trabajo? ¿O vamos a seguir hablando de la exaltación de los nacionalismos, que en realidad lo único que hacen es privilegiar intereses capitalistas de grandes magnates que tienen muchos ceros en las computadoras? Y bueno, esa sería mi posición en realidad, Julia, pero no quiero mucho sesgarlos con esto porque si no es como que empiezo a hablar de moralismo, no me gusta hablar de ser moralina, ¿entienden? No, No, pero no pasa nada, sí, 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 tu opinión. no, porque a mí me interesa siempre como que, nada, despertarles la idea de cómo pensarlo. Además, no tienen por qué pensar como pienso yo, qué sé yo. Bueno, igual todo lo que decís, prácticamente yo te diría, estoy del mismo bando. Si hay que trazar una línea, Julia, yo estoy de tu lado, claramente. Eh, bueno, entonces decía, dice Orbán, tenemos que darnos cuenta del orgullo húngaro, acabar con la opresión, la extorsión, la violencia. La luna creciente otomana, estos serían los musulmanes. El águila bicéfala de los Habsburgo. Estos serían las monarquías europeas católicas que intentaron invadir Hungría. O la estrella roja soviética. Estos serían los comunistas que intentaron invadir Hungría.
las metrópolis imperiales de Estambul, Berlín, Viena o Moscú. Esos son, digamos, para Orbán, los colonialismos o sea, o los imperialismos que intentaron, en los que él se victimiza o victimiza a Hungría. Y dice, la guerra por la independencia de 1848, que sería la guerra de independencia en donde nace Hungría. La revolución de 1956, en donde Hungría pide por más libertad frente a la invasión soviética. O el cambio de sistema de 1989, ilustraron una historia colonial unidireccional en la que el gobierno de Orbán se destacó como el verdadero heredero de la larga lucha de los húngaros por la libertad. Y acá me interesa que tomen la idea del concepto de libertad que enaltece Orbán, que no es el concepto de libertad que estamos escuchando nosotros hoy en Argentina, que es esta idea de mi ley de libertad individual. Para Orbán, la libertad en esta resignificación constante de los conceptos es la libertad del pueblo húngaro frente al avance y el ataque de todas las potencias que quieren conquistar ese territorio. ¿Entienden? Y ese es el concepto que él enaltece de libertad. Y Orbán va a hablar todo el tiempo, cuando hace este giro soberanista que les hablaba de soberanías estatales versus globalismo, cuando él habla de soberanía de Hungría, lo pone en términos de, y lo dice en sus discursos, libres o esclavos. Y dice, seamos libres como húngaros, respetemos nuestras memorias, nuestra historia, que bueno, no sé cuál sería, pero sería una historia frente a la adversidad de aquellos que quieren conquistar Hungría. Y lo interesante, si quieren, como para ya ir cerrando, porque no, nada, lo terminan solos, es este giro que hizo a partir del 2022, o ya tal vez desde 2015, que es tomar Bruselas como ataque para defenderse. Algo así como en fútbol, no sé si juegan al fútbol, bueno, no sé, pero no importa. En fútbol muchas veces se habla de, esto lo van a entender, ¿vieron que hay equipos que se defienden tirando la pelota para afuera? Y hay un momento en donde se empezó a hablar de, me defiendo teniendo la pelota. Es decir, ¿cómo te defendes? Bueno, tengamos la pelota y toquémosla, así no la tiene el rival y así me defiendo. Y entonces este giro que hizo Orbán sería un ataque para defenderse. Es decir, como si en fútbol diríamos, me defiendo con la pelota. ¿Qué significaría acá? Significaría, tomemos Bruselas, reconstruyamos la narrativa a partir de los órganos de gobierno de Bruselas y esa es la forma de defender los valores europeos que son los que defendemos nosotros, que son los de una red pública católica, independientemente de todas las contradicciones hacia el interior del gobierno de Hungría. Después, ya para ir terminando, el texto sigue hablando de las contradicciones del gobierno de Orbán, la victimización, la idea de Hungría como colonia, ¿sí? Y este arco que yo les conté, que fue de 1989 a 2008 como el momento de el liberal progresismo europeo que se transformó en una especie de imperialismo. Este, Está bueno el texto. Y aparece un historiador que se llama Marton Bekes, que es un historiador húngaro. No sé, Julia, si lo conoces, pero es un historiador revisionista que Orbán toma. ¿Vieron que todos los gobiernos necesitan intelectuales de gobierno que les hagan de narrativa? Nosotros también tenemos. La derecha diario es eso, básicamente. Y este tipo es el que reconstruyó con propaganda gubernamental, dice el texto acá que les traje, la idea de la historia de colonizadores versus no colonizadores. Y eh, termino. ¿Qué es lo que hace Orbán eh, para, como diría Julia, aprovecharse de los fondos y los recursos de la Unión Europea, pero sin culpa, si quieren? Dice, estos europeos de Bruselas aceptan inmigrantes y eso nos quita el trabajo a nosotros, que somos europeos blancos y católicos. Entonces dice Orbán,
Dejemos de darle beneficios a los inmigrantes que vienen y que no son culturalmente europeos y dennos el dinero a nosotros, que somos húngaros blancos. ¿Entienden? Y esa es la forma que tiene él de explicar por qué nosotros, Hungría, deberíamos aceptar el dinero que llega de Europa porque sería para la integración de la Europa para los europeos. Es decir, seamos más soberanistas, defendamos nuestros valores en una federación de comunidades, pero todas frente a la adversidad del otro que está del otro lado de lo que sería la Europa continental, que integraría la Europa del este y la Europa del oeste, pero una Europa unida. Vamos a ver cómo le sale esto. Este, bueno, creo que con esto estamos, ¿no? Creo que hablé bastante. ¿Se entendió más o menos? Bueno, ¿quieren decir algo? Gracias, Julia, por los aportes. Espero no haber traicionado la herencia húngara. No, no, no pasa nada. ¿Sabes que mi abuela era de Kiev? ¿Kiev qué es? Ucrania, ¿no? Kiev es Ucrania, sí, sí. Ah, sí, entonces. Pero Pero tengo. igual hubo toda una época rara donde había, bueno, todas las fronteras se movieron, entonces, por lo menos mi familia era más de Bucarest, pero eran húngaros igual. Claro, para O sea, Bucarest, Bucarest es Rumania igual, Bucarest ahora. que es Rumania. Sí, pero hubo un momento raro y no sé qué pasó. Ya, Claro, porque ahí cambiaban todo el tiempo hasta que se armaron estos estados. Que sí, es como las placas tectónicas esto, ¿eh? En cualquier momento se desmembra todo, mismo nosotros. Córdoba puede ser un país. Y la Buenos República Aires, de Córdoba. claro, y Buenos Aires tranquilamente también. Este, Imagínate, ustedes saben que yo soy judío, ya les dije 400 veces, ¿no? Yo tengo familia que es de Kiev, de Damasco, Siria. ¿Y de dónde más? No me acuerdo de dónde más. Buah, Polonia, tengo idea. En fin. Bueno, siguen. Después les dejo la clase, por las dudas. Siguen entonces con género con Ale dos clases y después nos reencontramos. Oigan, ese texto de Gago lo voy a leer, pero para mí que está muy bueno. A mí esa autora me encanta. Pone todo patas para arriba y siempre a uno lo dejan pensando. Este, Ella es la directora de la revista Nueva Sociedad. No, del Jacobino. ¿Conocen la revista El Jacobino? Sí, yo no sé de cuántas revistas más. Bueno, nos vemos la vez que viene. Va, yo dentro de 3. Dale, Dale, chau. nos Buena Anden vemos. bien. semana. Chao. Chau, Buen fin chau. Chao, de. Rafael. Buen fin de. Igual.